bendiciones para todos los que se van a conectar en esta preciosa y bendecida hora. Agradeciendo siempre a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la vida y el aire que respiramos y por estar acá, presentándonos delante de Él y de cada uno de ustedes. Desde acá de mi querida Monjas, Guatemala, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en esta preciosa y bendecida hora. Bendito nuestro Dios, esperando de que los que ya se están conectando podamos, ¿verdad?, escuchar la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Sé tal vez, ¿verdad?, que a alguno pues no mucho les agrada lo que es la palabra, pero bueno, pues es lo que Dios nos ha encomendado hacer, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que si nosotros callamos, oiga bien, si nosotros callamos, las piedras van a tener que hablar. Bendito nuestro Dios. Pero agradezco al Señor por la oportunidad que Él me da, el estar siempre acá, atrás de esta cámara, mis amados hermanos, juntamente con ustedes, para poder meditar un poquito de la palabra del Señor. Hemos estado hablando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la cual al principio hablamos de la promesa del Espíritu Santo. Hemos leído desde el capítulo 1 hasta el versículo, oiga, amados hermanos, 26. Hoy quiero hablar siempre en el mismo libro, pero en el libro de Hechos capítulo 2, donde nos habla la venida del Espíritu Santo. En estos últimos tiempos nosotros tenemos que hablar de los hechos de los apóstoles, de lo que ellos predicaron, de lo que ellos hablaron. Bendito nuestro Dios. Así es de que Dios bendiga a cada uno de los que ya se están conectando, esperando de que usted pueda dejarme allí, amados hermanos, su petición, si usted necesita que oremos por usted hoy. Hoy quiero orar por usted después de la meditación de la palabra del Señor. Quiero orar especialmente por su vida. Bendito nuestro Dios. Así, amados hermanos, empezamos nuestra transmisión en vivo, leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el libro de los Hechos, capítulo 2, nos dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vamos a llegar hasta allí. ¿Cómo fue la venida del Espíritu Santo? ¿Y a dónde llegó el Espíritu Santo? ¿A dónde estaban reunidos unánime los hermanos? Bueno, pues la palabra del Señor nos dice acá que ellos estaban en la casa de Dios. O sea, en la casa que se había construido para adorar a Dios. Ahí estaban los hermanos juntos, unánimes, reunidos, esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos están esperando la venida del Espíritu Santo? ¿O cuántos ya lo tienen? Como dijimos o hemos hablado, cuando nos reunimos en la casa de Dios es para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es para criticar a nadie, no es para ver cómo viene el hermano, cómo viene la hermana. No, es para entrar
en comunión con Dios, para adorar de lo profundo de nuestro corazón a Dios. Entonces dice la palabra del Señor acá, cuando se llegó el día de Pentecostés. Esto es cuando los hermanos juntos, unánimes, alegres, gozosos, van a la casa de Dios. Y allí están cantándole a Dios. Ahí están todos aplaudiendo, sacando esa voz del corazón a adorar a Dios. Y cuando están en el Espíritu, entonces viene a llenar sus corazones. Dice la palabra del Señor que ellos estaban en la casa, estaban sentados allí cuando vino un gran estruendo. Oiga, muchos hoy en día se admiran, se espantan y dicen, bueno, ¿qué está pasando allí? ¿Qué es lo que está pasando? Y unos turbados dicen, no, es que el Espíritu Santo es ordenado. Déjame decirte algo. Cuando la persona recibe al Espíritu de Dios por primera vez, esto es un fuego. Esto es un fuego que cae sobre la coronilla de su cabeza y que siente que le quema todo el cuerpo. Es algo inexplicable, algo en la cual al principio no podemos, amados hermanos, soportar lo que está sucediendo en nuestras vidas. Eso sí, cuando el Espíritu es de Dios, no vamos a chocar con nadie. No nos vamos a tropezar con nadie, porque Dios quien nos guía con su Espíritu. Entonces dice la palabra del Señor que allí se escuchó desde el cielo un gran estruendo, como de un viento fuerte que soplaba, la cual llenó toda la casa. Quiero contarles, amados hermanos, una pequeña historia. No es historia, esto lo vieron mis ojos. En una iglesia, la cual un tío pastoreaba, que se llamaba, o se llama todavía, la iglesia de Dios, la profecía universal. Esa iglesia la pastoreaba un tío. Por primera vez, a mi corta edad, estaban todos los hermanos llenos, adorando a Dios. Unos estaban cantando, otros estaban orando, otros estaban diciendo gloria a Dios, aleluya, pero todos estaban adorando a Dios. Cuando de repente habían personas, yo no sé si todavía en las aldeas existe esto todavía, de que adentro están los hermanos adorando a Dios y afuera hay amigos escuchando y viendo lo que está sucediendo. Pues en ese lugar, la cual era, amados hermanos, en Puerto Barrios, en una aldea que se llamaba La Palmilla, ahí pastoreaba un tío y ahí estaba yo con ellos. Esa noche vino el Espíritu Santo a bautizar a varios de los hermanos que estaban allí clamando a Dios. Yo estaba con mis ojos abiertos y cuando vi, amados hermanos, allá eran las casas como de palmera y como de madera, cuando de repente veo aquel fuego ardiendo sobre los amados hermanos, sobre aquellas columnas de madera. Pero esto no era, amados hermanos, real, sino era algo espiritual. Esa casa estaba llena del Espíritu Santo, porque allí habían varios que estaban recibiendo ese poder. De la misma manera como estaban estos hermanos, donde nos habla la palabra del Señor, porque dice, oiga, en el versículo 3,
y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es que esto es maravilloso. Esto es maravilloso, amados hermanos. La primera vez que recibo el don del Espíritu Santo fue algo maravilloso para mi vida. Fue algo que cambió totalmente mi vida. Algo tan lindo, algo tan especial. Es como que si, amados hermanos, le pusiesen una marca dentro de su corazón a uno. Es algo tan lindo, la cual creo que algunos que no lo tienen, pues no lo sabrán, amados hermanos, entender. Porque dice la palabra del Señor acá, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, oiga. Cuando se oye el estruendo que viene desde el cielo, era el Espíritu Santo que descendía sobre sus cabezas de cada uno de ellos. Y ahí estaban ellos recibiendo ese poder. Ahí estaban ellos, amados hermanos, recibiendo ese don de hablar lenguas angelicales. Lenguas las cuales muchos no podían entender, pero que Dios las estaba entendiendo, porque dice la palabra del Señor, que cuando ese fuego cae sobre su cabeza, donde ellos estaban, cada uno de ellos fueron llenos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, oiga, que hoy en día para muchos es locura. Que hoy para muchos hoy se dice que estamos locos. Y bendito la palabra del Señor porque nos dice acá, oiga, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ellos estaban en la tierra, por eso dice bajo el cielo. Ahí estaban esos hermanos. Ahí estaban reunidos en la casa de Dios. Ahí estaban esperando esa bendición. Ahí estaban ellos esperando ese fuego que descendiese de los cielos, para ellos poder ser llenos y poder hablar esos dones, esas lenguas angelicales, esa lengua la cual nadie la puede entender, solamente el que tiene ese poder. Bendito nuestro Dios, ¿sabe? Cuando tenemos el don del Espíritu Santo, nadie nos puede engañar. Nadie nos puede engañar. Nosotros podemos entender y podemos ver y saber si es de Dios o no es de Dios. Pero tampoco nos vamos a criticar, sino vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Dice la palabra del Señor, oiga, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En el 6 nos dice cuán importante es escuchar esta palabra. La importancia que tenemos de saber qué es el toque del Espíritu Santo o qué es la promesa del Espíritu Santo. Porque hoy en día muchos se están condenando con blasfemar en contra de lo que Dios hace en esta tierra. Dice la palabra del Señor, Dios les repartió diferentes lenguas. Y cuando estamos hablando, amados hermanos, muchos se confunden, porque hay otro versículo donde dice, cuando, amados hermanos, aquellos varones estaban construyendo la torre de Babel, la cual dice la palabra del Señor, que Dios hizo confundir la lengua, y a cada uno le dio diferente lengua, para que fuesen confundidos y ya no siguieran ese trabajo, porque ellos querían llegar al cielo. Entonces Dios vino y Jesús hizo que la lengua fuesen confundida.
Esto es muy diferente a lo que estamos hablando ahora. Porque este es el fuego del Espíritu Santo. Esto es diferente, amados hermanos. Esto no es como las lenguas de las cuales se habla en Estados Unidos o tal vez en otros países, no. Estas son lenguas espirituales. Son lenguas las cuales dice que viene con fuego. Amados hermanos, muchas veces mucha gente está confundida. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos como hoy en día. Hoy en día la iglesia que aman a Dios, es la iglesia que se somete espiritualmente, es la iglesia que se aparta del pecado, es la iglesia que realmente están amando a Dios de todo corazón, con todo su cuerpo y con toda su mente. Ahí está cayendo el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo está llenando esos corazones, esa vida. Pero mucha gente no lo entiende. Porque por ser primera vez, hay mucha gente que no puede soportar. Hay mucha gente que no puede, amados hermanos, contenerse. Porque esto es como un fuego que quema. Eso viene a quemar todas las cosas malas también. Que aún el ser cristiano todavía lo tiene. Y cuando el Espíritu Santo llega a esa persona, hay un cambio maravilloso, amados hermanos, que usted no se imagina. Porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Y Él empieza a guiarnos, Él empieza a enseñarnos, Él empieza, amado, a conmover nuestra mente y nuestro corazón y a decirnos lo que es bueno y lo que es malo delante de Él. Y es ahí cuando el ser humano empieza a rechazar lo que a Dios no le agrada. Y por eso dice la palabra del Señor, que cuando esto sucedió, ahí en ese lugar donde estaban reunidos los hermanos, los que estaban afuera, se espantaron, se confundieron, porque oiga lo que dice la palabra del Señor. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que ellos antes sabían que ellos hablaban un idioma la cual cada uno en esta tierra hablamos, pero lo que ellos estaban hablando era diferente. Era la cual, aunque ellos hablasen el mismo idioma, no podían entender. No podían saber que ellos estaban hablando, porque ellos estaban hablando unas lenguas diferentes. Entonces dice la palabra del Señor que ellos estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y espantados y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué pues ahora hablan de esta manera? De una manera la cual no podemos entender, de una manera la cual no sabemos qué dice. Y dice en el 8, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar? Cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Oiga, ahí está. Más mejor explicado no se puede. Usted puede oírme como yo hablo en español. Puede que usted hable en inglés, en portugués, en francés, qué sé yo. Y todo donde nuestro país no se entiende. Pero estas lenguas que Dios nos da, solamente el que tiene el Espíritu Santo puede entender. Y el que no lo entiende es porque solamente la persona y Dios lo puede entender. Alguien me preguntaba y me decía: hermana, cuando usted habla en lengua y otro la interpreta, ¿el que está interpretando le está entendiendo? Sí, porque es para que la iglesia sepa que Dios está hablando, para que la iglesia sepa que Dios le está hablando, para que puedan saber lo que Dios, aleluya, quiere que su pueblo haga.
Pero cuando la persona solamente habla en lengua y nadie le está entendiendo, es porque esa persona solo se está comunicando con Dios. Y porque Dios le está hablando a esa persona. Si usted supiera qué lindo es hablar con Dios. Qué lindo es tener esa comunión con Dios. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban confundidos porque no entendían lo que estos varones estaban hablando entre ellos. Porque diferentes lenguas habían sido repartidas, ¿sabe? Me duele mi corazón y me duele mi alma cuando escucho a pastores que no tienen este don y se ponen a hablar de los hermanos que hablan en lengua. Yo digo, Señor, perdónale. Pero la tristeza tan grande para mí es que Dios dice que hay pecados que Él no puede perdonar jamás. Ni en esta vida, ni en la otra vida. Y usted sabe cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso hoy les quiero decir, amados hermanos y amigos, tú escuchas a alguien hablando en lengua, mejor quédate callado, entienda o no entienda, quédate callado y pídele a Dios. Pero nunca digas nada, porque si esto viene de parte de Dios te puedes condenar. Y por eso, amados hermanos, Dios me ha dado sabiduría y entendimiento. Cuando escucho a alguien hablar en lengua y sé que no es de Dios, le digo, Señor, ten misericordia. Pero cuando escucho a alguien hablar en lenguas y estoy entendiendo, digo, Señor, háblale a tu pueblo, háblale a tu iglesia. Usa a mi hermano, usa a mi hermana. Bendito nuestro Dios. Pero hay pastores que se ponen a burlarse. Hay pastores que hablan, amados hermanos, hasta de cómo habla el hermano y la hermana. Y esto ante Dios es abominación imperdonable. Qué triste y lamentable no tener el don del Espíritu Santo. Qué triste y lamentable es decir soy pastor, o soy predicador, o soy evangelista, pero no tener el don del Espíritu Santo. Y saber que esto es de Dios es triste y lamentable. Dice la palabra del Señor, oiga, bendito nuestro Dios. Yo no quiero que nadie se condene. Yo no quiero que nadie pierda su alma. Yo no quiero que nadie sea condenado. Por eso cada día hablo la palabra del Señor. Y hay pecados imperdonables, ¿y sabes cuáles son? Antenoche lo hablamos y decía, el pecado, amados hermanos, imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que se quita la vida no tiene perdón de Dios. El que por sí solo se quita la vida no tiene perdón de Dios. Y el que muere en adulterio, en fornicación, no tiene perdón de Dios. Son 3 pecados imperdonables delante de Dios. Entonces dice la palabra del Señor, aleluya. Dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cuando Dios me da una palabra para hablarle al pueblo, es una lengua diferente. No es como la que yo hablo, no. Es una lengua diferente. Es algo en la cual nos comunicamos con Dios. Dios nos habla y nos dice, háblale a mi pueblo. Es algo en la cual nadie nos va a entender. Por eso muchas veces, cuando no tenemos intérprete, muchas veces nos cuesta, porque tenemos que hablar en lengua y tenemos que interpretar. Aunque la Biblia dice, amados hermanos, que si no hay intérprete que callemos. Pero usted sabe la escasez que hay hoy en este mundo. No cualquiera quiere hacer la voluntad de Dios. No cualquiera, amados hermanos, tiene estos dones, son pocos. Y por eso, de lo profundo de mi corazón les insto, en el nombre de Jesús les insto, que nos sometamos de lleno con Dios y que podamos recibir
ese don del Espíritu Santo, esa promesa del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, oiga, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y promanos, aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Está hablando de las ciudades, de los lugares de las cuales ellos conocían, pero sabían que ninguno de ellos estaba hablando estas clases de lenguas, sino que eran unas lenguas diferentes. Entonces por eso ellos estaban confusos, ellos estaban espantados, ellos estaban, como dice la palabra del Señor, estaban atónitos de ver cómo estos varones estaban, amados hermanos, hablando en diferentes lenguas, porque el Señor estaba repartiendo esos dones espirituales. Bendito nuestro Dios. Entonces dice en el 11, oiga, y cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues ellos estaban recibiendo el don del Espíritu Santo. Cada uno de ellos, Dios les estaba repartiendo ese don de hablar en lenguas, en la cual ellos iban a ir llenos del Espíritu Santo e iban a ir a hablar a diferentes lugares, porque ya llevaban el Espíritu Santo y ellos iban a hablarle lo que Dios iba a hablar a través de ellos. Entonces dice la palabra del Señor que ellos decían, ¿qué quieren decir ellos? O sea, no le entendemos que están hablando. Como alguien dijo, amados hermanos, mira que, amados hermanos, qué importante es, porque cuando amados hermanos, en una ocasión me tocó a mí ir a una campaña, y en esa campaña había un hermano que venía del Salvador. A él Dios lo tocó en el Espíritu Santo. Él estaba hablando del fin del mundo. Él estaba hablando en el libro Apocalipsis. Y ahí, amados hermanos, en ese momento le empezó a hablar en lengua. Él estaba cansado y no había quien interpretara. Dios toca mi corazón y en ese momento empiezo a entenderle y empiezo a hablarle a la iglesia y empiezo, amados hermanos, a hablar lo que él estaba hablando en lengua, y aquella gente empezó a recibir. Aquella gente empezó a llorar. Aquella gente, amados hermanos, empezó a recibir lo que Dios estaba hablando. Y qué lindo es cuando la sabe, amados hermanos, porque cuando es de Dios, la gente se quebranta, la gente llora, la gente se humilla ante Dios, la gente recibe. Cuando el servicio, la campaña se termina, el hermano me busca y me dice, ¿cómo fue, hermana, que usted me entendió? Alabado sea el nombre del Señor. Es que Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Y cuando menos sentimos, Dios nos habla y nos dice, esta es tu oportunidad, porque quiero hablarle a mi pueblo. Y por eso acá los hermanos que estaban reunidos, ya Dios les había hablado de la promesa. Y aquí ellos estaban unánimes, estaban juntos. Y empezaron a recibir ese fuego del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra del Señor, oiga, ahí donde dice, oiga, ahí es donde empiezan los burladores. Y esto, amados hermanos, es lo que Dios no va a perdonar. Esto es lo que Dios no va a perdonar. Si a ti Dios te toca
A ti Dios te da el don del Espíritu Santo en hablar en lengua. No te avergüences en hablarlo. Dice, oiga, en el 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mostos. Están locos. Están cuerdos. Y así dicen muchos hoy en día. Porque hoy en día se ven tantas iglesias apagadas. Hoy no es como antes. Cuando yo crecí, amados hermanos, yo veía aquella casa de oración. Ahí habían hermanos que danzaban en el Espíritu. Hermanos que lloraban, que eran tocados por el Espíritu Santo. Ahí habían hermanos que danzaban, hablaban lenguas. Entre ellos cuando se agarraban la mano o medio se tocaban como que era una electricidad y todos empezaban en la misma. Era algo tan maravilloso, pero hoy las iglesias están apagadas. Hoy las iglesias, si alguien resulta hablando lenguas, todos voltean a ver. Todos se espantan. Si oyen algún hermanito allá atrás diciendo aleluya, gloria a Dios, como esa iglesia es apagada, todos voltean a ver. Y otros se ríen. El poder de Dios es grande, no es para estar callados. El poder de Dios no es para estar tranquilo. El poder de Dios es algo especial. El poder de Dios, amados hermanos, es gozo, alegría. Por eso Dios me insistía en mi corazón y me decía, mira cuántas iglesias apagadas hoy en día. Mi espíritu lo han echado de la iglesia. Ahora dice, son danzas carnales las que hay, no son danzas espirituales. Yo no estoy acá, amados hermanos, para criticarles, no. Es la palabra la que nos está hablando. Ahora ya no hay Espíritu Santo. Ahora lo que hacen en las iglesias son danzas carnales. Todos son imitaciones. Todo, amados hermanos, aleluya, son inventados por la carne del hombre o de la mujer. Antes no era así. Antes todo era puro. Antes todo venía de arriba. Antes todo era lindo, todo era maravilloso. Y por eso me decía el Señor, mira cuántas iglesias apagadas. Ahora le temen a mi espíritu. Cuando en mi iglesia se levanta alguien a hablar en lenguas, para yo darle mi profecía, que hacen muchos se van. El pastor los calla, ¿sabes por qué? Porque hay mucho pecado en mi altar. Y por eso temen el que habla en el espíritu. Porque tienen miedo que les voy a exhortar, que les voy a descubrir. Porque muchas veces Dios les habla a solas, pero no han entendido. Y por eso hay muchos hoy lo que hacen es que se burlan. Grandes pastores y ministros hoy en día se burlan de los dones espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te digo hoy, mi hermano, mi hermana, si tu iglesia es apagada, levántate tú. Empieza a adorar a Dios. Empieza a clamar a Dios. Empieza a exaltar a Dios con todo tu corazón. Porque lo de Dios no es para temer. Lo de Dios no es para tener miedo. Lo de Dios no es para tener vergüenza. Lo de Dios es para exaltarlo al mundo entero. Muchos amados hermanos, muchos creyentes, muchos, aleluya, están dejando al Espíritu de Dios. Están dejando por un lado lo que el regalo maravilloso que Dios les ha dado. Dice la palabra del Señor en el 14.
Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló, oiga, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Ahí estaba Pedro hablándole a la iglesia. Ahí estaba él, amados hermanos, hablándoles que esto tenía que ser notorio. Esto tenía que ser sabido por todo el mundo. Pero ¿qué está pasando hoy? Están opacando las cosas de Dios. Hoy todo lo que se ve es carnal. Todo lo que se ve son inventos de hombre. Hoy no, amados hermanos, lo de Dios lo han dejado atrás. Lo de Dios lo han dejado en oculto. Pero Dios nos ha levantado para hablar su palabra. Dios nos ha levantado porque Él dice, si tú callas, las piedras tendrán que hablar. Entonces dice la palabra del Señor que les habla a estos varones. Vayan y hagan notorio lo que Dios ha hecho con ustedes. Hagan notorio lo que han recibido de parte de Dios. ¿Y qué habían recibido? Habían recibido el Espíritu Santo que venía de los cielos. Dice, amados hermanos, porque esto no están ebrios, como dicen muchos. Cuando nos ven danzar, cuando nos ven hablar en lengua, dicen que estamos ebrios, que estamos locos. Que lo de Dios, dicen muchos, oigan, que eso no es de Dios, dicen algunos. Cuando alguien empieza, no te burles. Porque ese que empieza a recibir el Espíritu Santo todavía no ha sabido controlarse por sí mismo. A ver, hagamos algo. Tú ve y toca un alambre eléctrico. A ver cómo te va. A ver si puedes soportar. A ver si puedes con ello. Así mismo es. El fuego del Espíritu Santo es algo incontrolable. Poco a poco vamos controlándolo. Poco a poco vamos entendiendo. Poco a poco vamos sabiendo manejar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. No es bueno que te burles como esto lo hacían. Cuando estos santos varones recibieron la promesa del Espíritu Santo. Entonces le dice, oiga, le dice, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis. Puesto que es la hora tercera del día. Mas esto él lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Entonces aquellos no están locos. Estamos en los últimos tiempos, donde Dios derramará su espíritu. Por eso hoy digo al Señor, Señor, aviva tu obra. Señor, aviva tu obra donde todos están muertos, que todos resuciten espiritualmente, aún hasta los siervos del Señor. Porque hoy en las iglesias esos huesos están secos, esos huesos no tienen vida, porque si tuvieran vida, recibieran ese don del Espíritu Santo. Y no importa que te digan que estás ebria. No importa si te ven en el altar llorando, si te ven en el altar gritando, si te ven en el altar gimiendo delante de Dios. No importa si a ti te dicen que estás ebrio o que estás loco. Por eso dice la palabra del Señor. Cuando el profeta Joel les hablaba, él decía que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne derramaré mi espíritu. Todo aquel que me buscare. Todo aquel que no se avergüence de mí. Cuánto rostro Dios me ha enseñado, amados hermanos, que se avergüenzan de Dios. Si a ti, donde tú estás perseverando, a ti Dios te quiere usar, levántate. Levántate en el nombre de Dios.
No importa cómo te llamen, cómo te digan. Porque el que te está hablando se llama Dios de los ejércitos. Entonces escucha, estamos en el Nuevo Testamento. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ay, hermanas, que yo no creo eso. Tu hijo te contó un sueño. Tu hija te dijo que Dios le habló. Ah, yo no lo creo. Yo no creo que Dios te haya hablado. Yo no creo que Dios te haya dado ese sueño. ¿Por qué? ¿Por qué no crees lo que tu hijo o tu hija te dice? ¿Por qué no crees lo que el hermano y la hermana te dice? Si dice la palabra del Señor, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo, oiga, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu. ¿Se da cuenta? Sobre mis siervos, sobre mis siervas. ¿Quién está hablando acá? El mismo Jesucristo hablándole a los apóstoles, diciéndole sobre mi siervo, mis siervas, derramaré mi espíritu. Entonces dice la palabra del Señor, de cierto sobre mis siervos, sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Acaso no puede una sierva profetizar? Podemos profetizar en diferentes maneras. Oiga, aquí en este momento estoy profetizando la palabra, pero también puedo profetizar si Dios me da en profecía o en lenguas. También puedo hablarte en sueños. Puedo hablarte en visiones. ¿Qué hay imposible para Dios? Dios está mostrando su amor y su misericordia en estos días. Dios está mostrando cuánto nos ama. Y por eso Él levanta a hombres y mujeres, a jóvenes, señoritas, a niños y a niñas. Y si callamos, entonces se levantarán las piedras. Entonces dice la palabra del Señor, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oye, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Por eso les digo, es importante recibir el don del Espíritu Santo. Es importante porque ella nos va a enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, Dios hace algo maravilloso dentro y fuera de mi vida. Dios me hace sentir lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable para Él en mí. Porque dice la palabra del Señor, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos, oiga, que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos por su amor y su gracia. Amigo y amiga, hermano y hermana, no te confundas, porque estas son lenguas angelicales. Si tú escuchas a un hermano, una hermana, un joven, una señorita hablar en lenguas, ora tú más a Dios, clama tú más a Dios. Si tú no lo tienes, dile, Señor, yo quiero también ese don.
Hay muchos, amados hermanos, como dije al principio, hay muchos pastores que saben creerlo, saberlo todo, pero no lo saben. Porque se burlan. Se burlan del hermano y de la hermana que habla profecía o que hablan en lengua, y esto no es agradable ante Dios. Bendito nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Oiga, varones israelitas, está hablando a todos. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Por qué? Por todo lo que estaba haciendo, por todo lo que hablaba, por todo lo que enseñaba y por lo que estaba dando y por lo que sigue dando. El enemigo no está contento. El enemigo quiere destrozar, quiere matar, quiere hacer muchas cosas con aquel que busca a Dios en espíritu y en verdad, porque impide que la iglesia de Dios reciba lo que Dios ha prometido. Por eso, iglesia, no estéis más apagada. No estéis más apagada. Que ese fuego encienda. Bendito es el nombre del Señor. Y dice, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí, amados hermanos, tenemos muchas citas bíblicas que nos ayudan a continuar y a saber de estas promesas, de lo que estos santos varones recibieron y la importancia que ahora te digo. Busca de Dios y recibe ese regalo tan maravilloso que Dios tiene para ti. No te avergüences. Ya no es tiempo de estar dormido, es tiempo de despertar. La venida del Espíritu Santo está sobre todos. Pero hay iglesias que lo han sacado, fíjense. Me he dado cuenta que muchas veces en los cantos, que la hermana tal vez está allá arriba cantando, está sintiendo el poder de Dios. Y la iglesia se está llenando. Y luego van y dice, cállese, ya es tiempo. O sea que, amados hermanos, empiezan a ver la hora. Y tal vez Dios quiera bendecir a la iglesia. Tal vez Dios quiera bendecir al pueblo de Dios. ¿Y qué pasa? En el tiempo en que Dios puede bendecirlos, están viendo la hora, que ya es la hora de terminar. En el tiempo, como yo les digo, llegamos hasta las 12, 1 de la madrugada. Y el Espíritu Santo no nos soltaba. Queríamos más y más. Ahí no había cansancio, no había sueño. Y como les pido a Dios que esos tiempos vuelvan. Que esos tiempos vuelvan. Porque lo que más necesitamos es que la gente se llene. Que ese corazón esté lleno, esté encendido del poder de Dios. Bendito nuestro Dios. Vamos a entrar a la oración porque como les prometí orar por cada uno de ustedes. En esta hora, amados hermanos, yo solo te digo, tú estás en una iglesia donde no ves esto. Busca de Dios porque es importante. Y si ves a alguien hablando en lengua, no lo calles. No lo calles. Y si tú sabes que no es de Dios, entonces calla. Vaya en silencio y al ministro lo llore por él o por ella.
Pero cuidado con hablar, cuidado con decir algo.